Buenos días, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres. Hoy día 18 de abril del 2015 les deseo un buen día. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con 40 años de ejercicio profesional, quien, para estar actualizado en todas las materias del derecho, recorto desde el año 1968 hasta ayer, el día de preparar el programa, del Diario Oficial del Peruano, las normas jurídicas más importantes, las sentencias más importantes, tanto, por ejemplo, de casación de la Corte Suprema, como las que emite el Tribunal Constitucional en los 7 procesos constitucionales. Y la tercera fuente del derecho, sea de donde brota, de donde surge, de donde aflora el derecho, la doctrina, que vienen a ser las declaraciones que emiten los abogados y las abogadas especializadas en cada área del derecho. Y yo expongo los hechos que aparecen en los diarios, en la televisión y lo que escucho en la radio. Por ejemplo, hoy día voy a tratar sobre 3 puntos principalmente. Y lo que yo les digo a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, es que primero investigo si los hechos son veraces, son reales, porque la verdad está fuera de uno. Hay que verla objetivamente y a esa verdad fundamentarla con una base constitucional o legal. En este programa, reitero, voy a tratar principalmente 3 temas. El proyecto de Tía María de la Zona en Arequipa, que al igual que Conga en Cajamarca y en otros departamentos donde hay problemas con estos proyectos mineros, que han producido hasta ahora, según el informe de la Defensoría del Pueblo, 46 muertes imputables al mentiroso presidente del Perú, Moisés Ollanta Humala Tasso, quien, aparte de estas 46 muertes, tiene la que produjo en Madre Mía, lo que motivó que él pagara al testigo. De esto es testigo excepcional su primer abogado, el doctor Carlos Escobar, un connotado fiscal que tuvo que asilarse en los Estados Unidos porque encontró unos cadáveres que habían producido el ejército. El gobierno de Toledo fue traído y fue nombrado procurador del Ministerio del Interior. Y él, en la revista Hildebrand, dijo: yo fui el primer abogado de Moisés Ollanta Humala Tasso en el caso penal Madre Mía, y me alejé de él porque lo escuché que estaba comprando el testigo. Como yo les he dicho en otras oportunidades, yo hice una investigación y encontré que en la revista Caretas, el 6 de marzo del 2006, había una declaración y en una entrevista que hacía un tal Jorge Ávila, que decía: yo fui arrestado por el capitán Carlos, mi hermana y la pareja de mi hermano. En la noche nos comenzaron a torturar, prendieron la radio para que no se escucharan los gritos
que emitíamos, ejecutaron a mi hermana, y cuando iban a ejecutar a la pareja de mi hermana, me volví como loco, rompí las ligaduras a costa de todo lo que tenía en las manos y me tiré al Guayaga. Estaba escondido y después de un tiempo, cuando he salido, he visto unos afiches. Ese es el capitán Carlos. Ese es el que nos arrestó a mi hermana, a la pareja de mi hermana y a mí. Ese Ollantumala, ese es el capitán Carlos. A ese testigo le pagaron $4.500 para silenciarlo. Y se ve en la televisión cuando le habla uno de los subordinados del caso Locumba, que para mí también ha sido un fiasco, porque no pasó nada. Y Vladimiro Montesinos Torres dice: en el momento que yo salí en la embarcación Caricia, yo hice unas llamadas. Ustedes infieran, deduzcan, tengan en cuenta, consideren esto. Eso, Ollantumala tiene una base de humo, fofa. Por eso ha sido tan mentiroso, tan desgraciado, ¿verdad? Ha prometido en Conga, ha prometido allá en Arequipa, a los de Ilaya, ha prometido a los jóvenes que no iba a permitir la flexibilidad laboral y todo lo demás. Desgraciado completo él y su esposa, Nadine Heredia, quien compartía sus mentiras y sus compromisos. Entonces, las protestas sociales tienen una connotación penal totalmente distinta a un delito común, y particularmente porque si ustedes ven, creo que acá les puedo mostrar la campiña. Miren, a ver, es increíble. De Islay. Es increíble. Esto, ¿ustedes creen que se puede permitir? Hubo una telenovela mexicana de actuaba una chica, González, me acuerdo, y Christian Meyer en México, y había un enfrentamiento entre los agricultores y los inversionistas en petróleo, y se ven todas las muertes y cierta ligazón inclusive con el narcotráfico de los inversionistas de petróleo con gente asesina, y al final los agricultores son los que ganan, por una sencilla razón: donde hay una inversión minera se produce la muerte de los recursos hídricos, hay una oquedad, un hueco o huecos que dejan esta explotación minera, exploración por las fases de la actividad minera. En primer lugar, debo decirles que me estoy olvidando que el señor César Paredes Cuba es el ingeniero de sonidos, el que me asiste, el que me apoya en este programa. Y también quería manifestar lo siguiente, porque una vez fui invitado al Hostal Samanapa en Ollantaytambo, Valle Sagrado en el Cusco, que tiene 18 habitaciones confortables, triples, dobles, matrimoniales y simples, todas con baño privado y agua caliente las 24 horas. Hay internet, wifi en la recepción y garaje. Tiene 3.000 metros de áreas verdes y hamacas para descansar.
servicios adicionales a pedido, lavandería, almuerzo y cenas, traslados. Las reservaciones se efectúan en reservas@samanapa.com. He cumplido con quien me ayuda y con quienes me propiciaron una semana paradisíaca e inolvidable en Ollantaytambo. Prosigo. Las 46 muertes por las protestas sociales en el Perú debe impulsar, impeler al Estado peruano, a los gobernantes, pero con estos presidentes liberales como Fernando Belaúnde Terry, que compartió su gobierno con el Partido Popular Cristiano o quienes lo integran ahora, Alan Lugil, Gabriel García Pérez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo Manrique, y este incumplidor de promesas, el que tiene que ser procesado por delito de lesa humanidad y por delito contra la fe pública por haber comprado al testigo. Me refiero al actual presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo. El segundo punto que voy a tratar se refiere al alcalde de Lima Metropolitana, Óscar Luis Castañeda Locio, respecto de la forma como él ha violado la ley en su primer gobierno local, cómo está contraviniendo la normatividad en este gobierno local que ha comenzado este año 2015. Y lo que es más grave, voy a tratar también sobre la inacción del Contralor General de la República, un incapaz, Fuad Curi, propuesto por el delincuente expresidente del Perú, Alan Lugil, Gabriel García Pérez. Las ratas se juntan. Quien fue nombrado con el apoyo, lógicamente, del Partido Aprista, de Solidaridad Nacional, etcétera. Todo esto te voy a referir también para refrescar la memoria de los hechos ilícitos en el primer gobierno de este alcalde de Lima Metropolitana, Óscar Luis Castañeda Locio. En este segundo gobierno municipal de Lima Metropolitana, la construcción del bypass, en donde contraviene las normas referentes a la inversión pública, ley 27.293. Antes de referirme al tercer punto, debo indicar lo que yo siempre digo: debemos denunciar al familiar, al amigo, al compañero de una institución que actúan en contra de la ley, porque si no lo hacemos, este ser actuará de la misma manera, mal, en otro sitio. ¿Por qué digo esto en relación con lo que han hecho los políticos que se dice que son de izquierda? Yo considero que las personas que son de izquierda son personas correctas, que no tienen juicios penales, lógicamente, de alimentos, pero que también tienen una conducta digna, que sacrifican, digamos, aquellas prebendas, aquellas prerrogativas o aquellos beneficios para defender sus principios, como lo hizo la agrupación del padre Marco Arana, de Marisa Clave,
de Pedro Franque, quienes no aceptaron ligarse a Perú Posible por el caso de Coteva. Además, él tiene el caso de las firmas falsas, tiene el caso de CONACEP, de la empresa cervecera, porque con la cantidad de jueces apristas y fujimoristas delincuenciales, ellos cometen delito de prevaricato cuando emiten o un dictamen o una resolución que contraría los hechos probados en el proceso o que actúan en contra, no me ponga ese marco musical, que contrarían la ley. Eso es prevaricato, ¿no? Entonces, yo les digo a ustedes, Susana Villarán de la Puente, Salomón Lerner Guitis, que para mí es una decepción horrible, Carlos Tapia, Olmedo Auris. Un día lo paré, yo estaba haciendo un exequatur, o sea, un problema de reconocimiento de una sentencia de divorcio en el extranjero, y vi a Olmedo Auris, lo paré y le dije: oiga, sinceramente la izquierda debe tener un comportamiento, habló con unos términos de decencia, pero saben ustedes que se han asociado al partido humanista de Yehude Simon. ¿Quién es Yehude Simon para ustedes, señoras, señores y jóvenes en general? Es quien fue el primer ministro en la época, en el tiempo, en el momento, en la coyuntura, en la oportunidad en que hubieron más de 40 muertos en Bagua, precisamente porque los nativos de esta zona se alzaron en protestas sin armas, y murieron muchos peruanos. ¿Por qué razón? Porque se dieron decretos legislativos omitiendo, había una preterición, dejaban de lado una convención 169 de la OIT que obliga a que los Estados miembros, como es el Perú, es el caso del Perú, antes de emitir una disposición que afecta a los pueblos nativos deben de ser consultados. Entonces, quienes se han plegado a este partido humanista con el objeto de salir como representantes al Congreso, tener algunos cargos, etcétera, revelan una inescrupulosidad terrible. ¿Qué significa escrúpulo? Es aquello que punza la conciencia sobre lo que uno hace, ¿es malo o es bueno? Esto es terrible. ¿Ustedes creen que ellos no saben esto que acabo de mencionar, nada más, lo que pasó en el gobierno del delincuente Alan Dubil Gabriel García Pérez en su segundo mandato, con las muertes en Bagua, que fue el primer ministro el que llevó a cabo esto de los decretos legislativos que violaban esta convención de la OIT 169, artículo 6, literal A, numeral 1, literal A. Entonces,
tenemos la otra parte. Por eso yo les digo a Antonio Zapata, a Sinesio López y a otro, no me acuerdo muy bien, Manrique, creo que se llama Nelson Manrique, que tienen que hablar las cosas tal como son. Tienen que ir al meollo, al fondo del asunto. Esto es una sinvergüencería de estos que se han unido a Yehuda Siman, porque su objetivo no es defender el bien común, que es lo que defienden los izquierdistas, o sea, aquello que favorece a las mayorías y no el bien particular. Aquí están defendiendo su bien particular. Susana Villarán, Salomón Nergitis, Carlos Tapia, Olmedo Auris. Estos están ya descalificados para presentarse como de izquierda. Puede ser una izquierda, pero que es más de lo mismo. O sea, una izquierda cómplice de todo lo corrupto que hay en el Perú. Una izquierda que está salpicada de inmoralidad, porque se pretende unir a quien protegía la corrupción, protegía a los corruptos como Yehuda Siman. Esto es algo que ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, no sé si los jóvenes, pero sí creo, porque esto ha sido no hace mucho tiempo. Ustedes saben que murieron. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que una vez que las protestas devinieron en muertes de más de 40 peruanos, recién se derogaron los decretos leyes por los cuales protestaron los nativos de Bagua. Entonces, este es un hecho no de hace 50 años, 70 años. Este es un hecho de hace poco que ha debido, felizmente yo creo que este joven Sergio Tejada estaba en una reunión y eso lo descalificaba. Felizmente él se separó de estos, porque precisamente los jóvenes son los que saben ahora, se dan cuenta con su educación secundaria, ¿no? Por eso es que han salido al frente para combatir lo de la ley Pulpín, que desconocía, que ellos sí conocen, que los derechos laborales como la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, son derechos irrenunciables, ¿no? Por lo tanto, cuando salía la pareja esta de Ollantumala y su esposa Nadine Heredia Alarcón, no les produce nada, no les produce nada. Ellos a sus hijos los meterían en eso, ni hablar. Entonces, yo les digo, este gobierno de este mentiroso, y no maté a nadie en Madre Mía porque le pagué al testigo Llanta Moisés Humalatazo, tiene el mismo tipo de gobierno liberal de Fernando Belaúnde Terry. Lo digo yo, como me lo hizo acordar un amigo dirigente bancario, Jorge Zapata. Me dijo: oye, ¿te has olvidado que tú fuiste, creo, el primero que fue despedido en el año 1964? Yo era dirigente bancario del Banco del Progreso y no nos pagaban lo que trabajábamos los días feriados, los sábados, los domingos, trabajábamos hasta madrugada y no nos pagaban. El Banco del Progreso de Marcos Perelman. Entonces tuvimos que formar 13, me acuerdo, un sindicato, y yo fui secretario de Defensa primero y creo después secretario de Organización, pero siempre era un hombre que combatía. Entonces, con las protestas dieron un sueldo más. Y lógico, yo me acuerdo que en esa época, tenía 20 y tantos años, usaba lentes porque era tal
el trabajo, trabajaba hasta madrugada, dormía poco, pucha, que era terrible. Entonces, eso es lo que quieren los inversionistas. Trabaja un montón, te pagamos y evitamos de pagarte lo más. Tú trabajas lo más que puedas y nosotros vamos a ahorrar todo lo que podamos. Eso es lo que ha pasado con la ley Pulpín. Y también en el caso de los jóvenes que han salido al frente para defender que este bypass no debe pasar, ahí el cómplice de esto, el hombre quieto, Fuad Curi, representa la antítesis, lo inverso, lo contrario que un Contralor General de la República debe hacer. Lo que es más grave, no hace nada y está violando. Hasta inclusive el ministro de Economía y Finanzas ha salido a decirle: oiga, usted está violando la ley 27293, que establece que en caso de inversión pública, quien autoriza estas inversiones de esta naturaleza es el Ministerio de Economía y Finanzas a través de una dirección. Y con esto está violando absolutamente todo. Está violando la normatividad social que se tiene que cumplir de acuerdo con esta ley 27293, ley de inversión pública. Se está violando las normas de derecho ambiental. Entonces, estos gobiernos como de Fernando Belaúnde Terry, y les digo porque me despidieron al final, estuve un mes sin poder trabajar, y cuando trabajé en Richard Ocuster, al mes se dieron cuenta por los famosos índices de la CONACO, ¿no? Me dijo: oiga, usted no ha dicho que ha trabajado en el Banco Progreso, en este momento se va. Y tuve que irme. Y tuve un año espantoso. Terrible, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, hubo un concurso para inspectores de impuestos, me presenté, pude ingresar, y como inspector de impuestos cambió mi vida, ¿verdad? Después he sido catedrático de Derecho Tributario y de Aduanero en los programas de Ciencias Contables y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He producido 2 libros en materia tributaria, texto único, ordenado y concordado del impuesto de timbres fiscales, y también el Código Tributario. Y por último, el 2006, he elaborado un Código Procesal Constitucional. Entonces, estos presidentes de corte liberal, como el que establece en su fundación Mario Vargas Llosa, donde el Pedro Cateriano resulta ser pues un apéndice de este Mario Vargas Llosa, ¿no? Que el Partido Popular de España, que tiene unos actos de corrupción terrible, ¿no? En donde él también está ligado a estas personas, él ha constituido una fundación para diseminar, para difundir que todos los estados deben ser de corte de gobierno liberal, es decir, dejar pasar a las empresas públicas, que el Estado no intervenga, por ejemplo, como lo que está pasando con los fármacos, donde el Estado no interviene y se llevan el dinero de la manera más simple, ¿no? Los establecimientos de laboratorios farmacéuticos, es increíble, ¿no? Como se llevan la plata, los Graña y Montero, con estos lotes 3 y 4. ¿Se acuerdan ustedes de la empresa que ganó la Noruega, ¿no? A través de Mayorga,
¿Se acuerdan ustedes? Entonces, por eso yo digo, si este gobierno delincuencial de Alan Ludwig Gabriel García Pérez no hubiera dado la ley 24801 el 14 de mayo de 1988, existiera una norma contra los corruptos y la corrupción. Por medio de esta norma se dejaron sin efecto una disposición que permitía que el Contralor General de la República levantase el secreto bancario y la reserva tributaria. Y por otro lado, que cuando el funcionario público presentara su declaración jurada de bienes y rentas, acompañara la del cónyuge y la de sus hijos. Si esta norma que derogaron este delincuente expresidente del Perú con la Cámara de Diputados presidida por Luis Alva Castro y la Cámara de Senadores presidida por Jorge Lozada Estamburi, o sea, con los apristas en mayoría absoluta, o sea, más del 50% eran congresistas apristas, y se dio esta ley, y el delincuente expresidente del Perú, que tenía que oponerse, no se opuso, y ni hablar. Entonces se perdió esta norma que hubiera permitido meter a la cárcel a presidentes del Perú, a presidentes regionales, a jueces, a fiscales, a alcaldes, que ahora, por ejemplo, uno dice, pero no entendemos cómo vuelven nuevamente las combis. Si supiéramos que han hecho una bolsa y han pagado, esto lo veríamos si se levanta el secreto bancario. ¿Quién puede también levantar el secreto bancario con una comisión investigadora? El Congreso. Pero ahí está lo de Solidaridad Nacional para impedirlo, como ha impedido el congresista Luis Iberico Núñez, que cuando salió un video comprometedor a su jefe César Acuña Peralta, el que se ha visto que en la televisión personas de su entorno, de la universidad, de las universidades que tiene, han ganado procesos electorales, contratos con el Estado de varios millones de nuevos soles. ¿Ha hecho el Congreso algo con los apristas, fujimoristas, Solidaridad Nacional, Alianza para el Progreso económico de César Acuña Peralta y de sus afiliados? Entonces, Alejandro Toledo, el delincuente Alberto Fujimori, que debe estar esperando que el otro delincuente caiga con esto de la comisión, de la mega comisión presidida por este joven Sergio Tejada. Entonces, no es posible. Por ejemplo, el día jueves 16 ha aparecido una resolución suprema, ¿no?, por medio de la cual se prorroga la intervención, o sea, la resolución suprema 097-2015 in interior, 16 de abril del 2015, ¿no?, en el artículo primero, prórroga la intervención de las Fuerzas Armadas, prorrogar la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional de Perú en los departamentos de Arequipa. ¿Se imaginan? Ustedes tienen estas disposiciones para matar. Hay 46 muertes por este gobierno del mentiroso y también futuro encarcelado por las muertes de lesa humanidad, por las matanzas en Madre Mía y por haber comprado al testigo. Que no te quepa la menor duda, Moisés Ollantumalatazo. Y si viene Martín Antonio Belaúnde del Ocio, no solamente va a temblar su cónyuge Naín Heredia Alarcón, sino que pueden salir casos de lavado de activos y de defraudación tributaria, porque todo aquello que sale
tiene que estar sustentado, ¿no?, a través de un banco, inclusive la bancarización, pero ahí no hay bancarización, solamente la bancarización existe cuando ha pasado por varias manos, ese es lavado de activos. Entonces, y también hay otro asunto, bueno, ustedes están viendo que, por ejemplo, el ministro Manuel Pulgar Vidal, ante una propuesta de la gobernadora regional de Arequipa, Yamil Osorio, para ir a una consulta popular, no se necesita, ahí sí no se necesita, porque perderían. Acá dice Pedro Cateriano del Fredemo, del gobierno liberal, hay que dejar pasar esta inversión minera. Estos cholos arequipeños, ni hablar, que se mueran en sus reclamos. No, ustedes han visto esa campiña, por Dios, hermosa. ¿Ustedes creen que los arequipeños que viven en estos lugares no deben defender como lo están defendiendo sus lugares donde viven, donde trabajan, donde usufructúan, donde tienen una renta, para desaparecer eso? ¿Y dónde van ellos? La cuestión está como cuando hay un despido de un trabajador, un despido arbitrario. No, que darle la plata, se van. Esa plata se va. Y una vez que se va, ¿cómo queda el trabajador? ¿Cómo queda la trabajadora? Una vez que entra la explotación minera, solamente hay un huecazo, y la rentabilidad permanente, habitual que tenían los agricultores, ¿dónde se va a producir con la plata que tienen? No, si ellos solamente saben, como esa telenovela mexicana, solamente saben trabajar la tierra. Ese es su modo de vida, su modus operandi. Entonces, ¿cómo es posible? Dicen también, las observaciones ya se subsanaron. Acá también un economista, Elmer Cuba, dice: no hay razones de peso para la oposición a dicho proyecto minero. La minería moderna puede convivir con la agricultura. El proyecto Tía Mía significará más ingresos de divisa e impuestos. La mitad de estos últimos se quedarán en la zona de influencia bajo la forma de canon minero. La explotación minera tiene como tendencia matar todo, como mató Yanacocha. ¿Se acuerdan de la laguna Yanacocha? Ya no existe Yanacocha, precisamente por la explotación minera. Contamina todo. Aquí hay una cosa grande. Hay un comunicado que ha salido el 13 de abril en la República del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú exhorta a continuar diálogo sobre el proyecto Tía Mía. El diálogo es el único camino, pero lo que hicieron allá no era diálogo. ¿Quién firma esto? El presidente del consejo directivo de este instituto. ¿Quién es el otro? Roque. A ver. Acá está. Roque Benavides, presidente, comité organizador, Perú MIN. Roque Benavides, el dueño de Yanacocha. Entonces, ¿ustedes creen que los arequipeños, con esa fuerza que siempre han tenido, igual a los de Conga, van a permitir que el proyecto minero Tía María se lleve efecto? No, de ninguna manera. Y yo les digo, han detenido
a personas como el señor Jesús Cornejo, que es un dirigente, que es el presidente de la Junta de Usuarios del Valle Otambo, Jesús Cornejo Reynoso, y el agricultor Roger Ramos Flores. Se han molestado porque señalaron una detención preventiva. ¿Creen que con ese amedrentamiento se va a acabar las protestas? Ya saben lo de Conga, van a saber con lo de Tía María. Más aún, el día 22 de abril, los pueblos jóvenes y asentamientos humanos de la provincia de Arequipa han organizado una marcha de respaldo a los pobladores del Valle Otambo para defender el rechazo al proyecto minero de Tía María. Entonces, hay una cuestión, pues, ¿no? Ustedes saben que la gente adinerada, las empresas mineras, Roque Benavides, por ejemplo, pagan a las encuestadoras para que salgan esas encuestas diciendo no, la gente quiere la inversión minera, y eso lo recogen los medios de comunicación en radioprogramas. Por ejemplo, Raúl Vargas, un encendido defensor de las mineras, sale en Perú 21 con Aldo Mariátegui, o en Canal 2 con Mónica Delta, creo, no me acuerdo su apellido, o en El Comercio, Juan Paredes. ¿Cómo es posible? Estos tienen una voz así, colegiada, corporativa. Los terroristas mineros, o sea, aquellos que impiden este proyecto minero de Tía María, no saben que con esto el Perú se vuelve rico. Todos los peruanos nos volvemos millonarios. Estos creen que nosotros somos estúpidos. Ustedes han visto lo de Yanacocha, lo de la Sonder. Ustedes se han vuelto, señora, yo le pregunto a usted, señor, yo le inquiero a usted, joven, hombre y mujer, tengo un interrogante para usted. Ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, ustedes se han vuelto millonarios por la inversión minera, particularmente los de Pasco, los de Cerro de Pasco. En el año 46, lamentablemente, un joven de Cerro de Pasco o una joven de Cerro de Pasco, con las justas tenía primer año o segundo año de primaria. Con eso podía combatir contra, por ejemplo, un director general de gobierno, equivalente al ministro de Interior, Esparza Sañartu, o enfrentarse a la empresa minera Cerro de Pasco Corporation, y hablar. Pero ahora sí, un joven, hombre o mujer, con educación secundaria, sale al frente, y son los que están saliendo al frente en Arequipa para defender su hábitat, su medio ambiente. Por eso, estos gobiernos liberales en estas elecciones del 2016 no pasarán, pero no con un izquierdismo, como ellos se llaman, de Susana Villarán de la Puente, Salomón Lerner Guitis, Carlos Tapia, Olmedo Auris, Rolando Breña. Es increíble, ¿verdad? Rolando Breña, compañero de promoción, un condenado completo, por Dios. O sea, lo que quieres es figurar como congresista. Para eso pactas con el diablo, Yehude Simón. Yo te tenía aprecio. Cuando alguien quería pegarte a algún búfalo, yo me enfrentaba a ellos. Yo en la universidad me he trompeado con muchos búfalos apristas. Por eso decía, a ver, primero comiencen a pegarme a mí, por favor. Pues no, yo siempre decía eso.
a Rubén Tornero, un compañero que le querían pegar, me acuerdo, los aprietos una LPE y me sacaron una orden de grave fuerza. 3 días estuve sin ir a la universidad porque iban a meter preso, porque le arranqué la mandíbula a uno de estos fulanos y yo pegaba a la pared, siempre me preparaba pegando a la pared. Entonces yo les digo, señoras, señores y jóvenes en general, debemos de apoyar estas luchas contra este condenado alcalde de Lima acá. Yo estoy de acuerdo con los jóvenes que tienen esas marchas, esas protestas. Y otra cosa, antes de ir a lo de Castañeda al Ocio, aquí yo veo quiénes son los congresistas cuya entidad beneficiaria, la ONG Reflexión Democrática de Roque Benavides, dueño de la minera Yanacocha, financia la campaña electoral de 22 aspirantes. En esa época 2 de ellos renunciaron. La ONG de Benavides, amigo del delincuente Alan Rubio, Gabriel García Pérez. ¿Quiénes son? Cecilia Chacón, pues, Luciana León, Luis Galarreta, María Pérez Tello, ¡a su madre!, Juan Carlos Seguren, es decir, Michel Urtecho, el delincuente ese, que era un desgraciado, por Dios. O sea, el hecho de que sea un tipo discapacitado no lo releva de ser un maldito desgraciado delincuente. Como también podemos ver a los sacerdotes, puede ser un sacerdote pero un pederasta, un homosexual terrible, ¿verdad? Por eso debemos condenar no solamente a los familiares, a los amigos, a los compañeros de una institución o a quienes aparentemente defienden a los demás, ¿no? Entonces, inclusive aquí está el esposo de esta que fue congresista, ¿no? Guillermo González Aric Thompson. Increíble, ¿verdad? Entonces, aquí hay unos intereses creados terribles, y esto hace que se viole el artículo 88, numeral 5 de la ley 27.444, ¿no? Que establece que si hay un vínculo entre el administrado, ¿no?, con un funcionario público en un tiempo equivalente a los 2 años, y ellos resultaron congresistas, entonces de ninguna manera pueden intervenir y violan la Constitución. Está prohibido en este caso. O sea, estos congresistas tienen que ser extirpados. O sea, las elecciones del 2016, jóvenes, ustedes que no saben mucho, pero deben escuchar que estos llamados izquierdistas se han plegado a un tipo que está lleno de inmoralidad, está lleno de muertes, Yahú decimos. Y a él se han unido para poder intervenir en las elecciones del 2016. Está Susana Villarán y todos los que están detrás de Susana Villarán, que se hace la tonta. Yo no voy a participar. Van a participar los suyos, el que fue el teniente alcalde y los demás. Salomón Lerner Guitis, yo tenía un profundo respeto hacia ti, pero veo que tú no tienes escrúpulos. Te conozco desde cuando era gerente general de Chat, donde yo era abogado, ¿verdad? De Carlos Tapia, que pensaba que era un izquierdista, pero lo único que quiere es el bien particular
la antítesis de lo que defiende un izquierdista correcto. Olmedo Auris, que unas ínfulas de una deontología, de una ética, de una moral. Ese día que hablé con él, le dije, usted sí, me dijo, pero habló en una forma que me parecía estar con el Papa Francisco o Jesucristo, una cuestión de esas. Y con esto es un inescrupuloso de los diablos, Olmedo Auris, ¿verdad? Es decir, pero hay gente que es digna. No se ha querido mezclar ni con el humanismo, ni con Perú Posible, porque esta es una caterva de seres manchados por muertes, por inmoralidades, por ilicitudes. Así se defiende la dignidad, como lo defienden los de Conga, como lo defienden los de Tía María. Estos, como el padre ex sacerdote Marco Arana Segarra, Marisa Glave o Pedro Franque, es la organización de gente correcta a la cual, señoras, señores y jóvenes en general, debemos unirnos para cambiar la Constitución, y cuando se elija digamos a los parlamentarios, elijamos al presidente, que es Marco Arana, no sé quién, Verónica Mendoza es otra alternativa también con él. Entonces, estas personas cuando lleguen al Congreso se van a encargar recién de modificar la Constitución para que en lo sucesivo el funcionario público que atente contra los bienes del Estado a perpetuidad nunca pueda trabajar para el Estado. Lo que prometió el que tiene que ser encarcelado, Yantumala Tazo, y su mujer, Naín Heredia Alarcón, ¿verdad? Es decir, esto es increíble, en donde las normas constitucionales, al amparo del artículo 206, van a cambiar para que las mayorías, que somos los trabajadores, los agricultores, agricultoras, los jubilados o pensionistas, podamos elegir a jueces y fiscales supremos, podamos elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y también otra cuestión, que también haya que los congresistas no puedan ser elegidos en forma inmediata, no puede haber reelección. Es el colmo de la sinvergüencería. Imagínense Mauricio Mulder, Jorge Velázquez Quesqué, Yehude Simón, Carlos Bruce, etcétera, por Dios, están plagados de ilicitudes. Luciana León, por Dios. Entonces, yo les digo que hay, en el caso particular de Óscar Luis Castañeda Locio, el artículo 34 de la Ley Marco de Asociaciones Públicas o Privadas, particularmente el reglamento, el decreto legislativo 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Públicas o Privadas para la generación del empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada, Decreto Supremo número 127-2014-F, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 31 de mayo del 2014, dice: Registro Nacional de Contratos de Asociación Pública o Privada 34.1. El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá a su cargo el desarrollo y administración del Registro Nacional de Contratos de Asociación Pública Privada, creado por la octava disposición complementaria final de la ley. Se refiere a lo que he dicho, a esta norma legal. 34.2. Las entidades que suscriban contratos de asociación público-privado originados por una iniciativa estatal o iniciativa privada tendrán un plazo no mayor de 20 días hábiles contados a partir de su suscripción para remitir de manera obligatoria al Ministerio de Economía y Finanzas la siguiente información: A. Contrato de asociación pública o privada suscrito y las operaciones favorables según lo establecido en el artículo 14 del presente reglamento.
B, base del concurso. C, modelo económico financiero de la asociación público-privada. E, informe técnico que lo sustente. D, informe de identificación y asignación de riesgos del proyecto de asociación público-privada. E, el acta de apertura sobre adjudicación de la buena prueba del concurso. Y F, declaratoria de interés en el caso de iniciativa privada 34.3, cuando se modifiquen, Parque Rima, cuando se modifiquen los contratos de asociación público-privada derivados de una iniciativa estatal o iniciativa privada, las entidades tendrán un plazo no mayor de 20 días hábiles contados a partir de la suscripción de la adenda para remitir obligatoriamente al Ministerio de Economía y Finanzas el texto de la adenda suscrita y las opiniones favorables de las entidades públicas requeridas conforme al artículo 15 del presente reglamento. 34.4. La información del Registro Nacional de Contratos de Asociación Pública Privada será de carácter público, con excepción de la información de las evaluaciones económicas financieras de acuerdo a lo señalado en la 10ª disposición complementaria final de la ley. Señor Fuad Curi, Contralor General de la República, usted no es un médico del gasto público, usted es un sepulturero. Usted va allá cuando el robo, cuando se violó la norma, usted ha debido y tiene la facultad a través de su procurador público, una vez que se ha constatado estas violaciones por Óscar Ruiz Castañeda Locio, usted a través de su procurador público tiene que iniciar las acciones civiles, penales y administrativas contra este alcalde. El hecho de que haya sido propuesto por el delincuente Alan Ludwig Gabriel García Pérez y con el voto de Solidaridad Nacional y otros no lo inhibe, le exige que usted cumpla con su mandato que está en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley 27.785, que dice en el artículo 2: es objeto de la ley propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental para prevenir y verificar mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades e instituciones sujetas a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la nación. Artículo 3, ámbito de aplicación. Las normas contenidas en la presente ley y aquellas que emita la Contraloría General de la República son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen. Dichas entidades sujetas a control por el sistema, que en adelante se designan con el nombre genérico de entidades, son las siguientes: el gobierno central, sus entidades y órganos que bajo cualquier denominación formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y sus respectivas instituciones, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, como el de la Municipalidad Lima Metropolitana. ¿Es usted un ignorante de esto, Fuad Curi, Contralor General de la República? Lo malo es que tenemos un Congreso con 90% de congresistas de ilícitos penales, donde el Contralor General de la República no se mete. ¿Por qué razón? Una de las cosas que haría este gobierno, presidido por el padre Marco Arana, Marisa Glave, Verónica Mendoza, es iniciar, de acuerdo con los artículos con los que termino 99 y 100 de la Constitución, el proceso constitucional para sancionar por 10 años al Contralor General de la República, a los congresistas, a los presidentes del Perú con hechos de ilícitos penales, a los alcaldes, a los presidentes de gobiernos regionales, a los jueces, a los fiscales. Estamos viendo
una porquería de jueces y fiscales cuyas resoluciones de los jueces o los dictámenes del Ministerio Público, que son los únicos que pueden formalizar una denuncia penal, no lo hacen. Y como Alan García derogó esa norma que permitía conocer por qué razón un fiscal o una fiscal no formaliza denuncia penal, y ahí quedó todo, que es la ley 24801, que espero que se reponga con el gobierno presidido por Marco Arana Segarra, Marisa Clave, Verónica Mendoza. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Muchas gracias. Gracias, mi querido